A seguir con lo que empezamos ayer de la transformada de Laplace. Bueno, pues dando algún resultado que nos va a garantizar cuándo va a existir la transformada de Laplace y sobre todo viendo una serie de propiedades relativamente sencillas de ver que nos van a permitir luego pues calcular la transformada de funciones de forma pues mucho más ágil y que realmente será lo que usemos para calcular. Os recuerdo esencialmente que ayer pues lo que hacíamos era definir un objeto a través de esta fórmula, esta expresión, que es una integral impropia, la integral entre 0 e infinito, de e elevado a menos st, va a ser ahí una función que aparece de forma habitual, eso es lo que se llama habitualmente dentro del mundo de las transformadas un núcleo, y luego la función que queremos transformar, la f, es decir, que esto va a depender de la f, aquí haremos una integral en t, y hay un parámetro s que lo que hace es que lo que salga de esa integral dependa de s, por lo que en definitiva esto es una función en la variable s. Esto es habitual de usar una función que entra en la variable t y sale una función en la variable s. En lo que, bueno, pues lo que hay que tener un poco de cuidado aquí es que estamos hablando de una integral infinita. Estoy integrando en un intervalo infinito, es una integral impropia, eso está definido a través de un límite y eventualmente puede no existir en el sentido de que esto puede ser infinito. Si uno integra una función grande desde 0 hasta infinito, pues le daría, recordad que la integral esencialmente es el área, pues le daría un área infinita, por lo que eso no tendría ningún sentido, ¿vale? Hay una primera propiedad que se observa bastante fácilmente y es que si esta integral existe, es decir, si la integral entre 0 e infinito de elevado a menos un valor fijo de n, de s, por ejemplo un valor n, si eso es finito, es decir, si esa integral para un cierto valor s igual a n, esto es fijo, automáticamente la integral esta, o sea, la transformada de Laplace, va a ser finita para todo s mayor o igual que n, ¿vale? O sea que automáticamente en el momento en que tengamos un valor de s para el cual esta integral sea finita, para todos los siguientes, para todos los valores de s, está definida la transformada sin ningún problema para todos los valores de s mayores o iguales que n. O sea que basta con que existan uno. Esto es muy sencillo de ver, simplemente tener en cuenta que como estoy aquí integrando para valores positivos de t, pues lógicamente estas dos funciones están acotadas. Si s es mayor o igual que n, pues la exponencial de menos nt es siempre menor o igual que la exponencial de menos st, porque, insisto, para t positivos, que es donde estoy integrando. Si lo multiplicáis por f, lógicamente se mantiene en valor absoluto, ¿de acuerdo? Y si integramos, pues entonces lo que nos dice es que una integral está acotada por la otra, por lo que efectivamente pues tendríamos la existencia. O sea que basta con que exista para uno, pues existe. De hecho, voy a calcular una transformada, que es posiblemente la más sencilla, y que nos va a dar una pinta de qué tipo de funciones vamos a poder permitir. ¿Vale? Voy a calcular la transformada de la función exponencial elevado a t. ¿Vale? A es un parámetro real cualquiera. Y esto entonces quedaría como la integral entre 0 e infinito de e elevado a menos s por t por la función que en este caso es e elevado a t. Y aquí una sencilla cuenta me dice que esto es la integral entre 0 e infinito de elevado a menos s menos a por t. ¿Vale? O si queréis a menos s, que es más cómodo de escribir. Y para integrar ahí con respecto a t, pues la primitiva del exponente sería a menos s, así que tendría que dividir por 1 partido por a menos s elevado a menos s por t entre 0 e infinito. Entendiendo que ahí cuando pongo infinito se refiere al límite cuando t tiende a infinito de esa expresión de ahí. Entonces, fijaros que ese límite, cuando t tiende a infinito de e elevado a menos s por t, depende esencialmente del signo de a menos s. Si a menos s fuera negativo,
pues sabemos que el límite de algo negativo por t cuando t tiende a infinito, a más infinito, eso es 0. Si a menos s fuese positivo, ese límite sería infinito. Y infinito, si nos aparece en esa suma, el infinito no nos vale para nada. O sea que esto solo tiene sentido cuando a menos s es menor que 0. Si a menos s es menor que 0, pues entonces efectivamente el límite cuando t tiende a infinito de esto sería 0. Así que esto sería 0 menos, para t igual a 0, eso sería 1 partido a menos s, que es lo mismo que 1 partido s menos a. ¿Vale? Y si s es mayor que 0, perdón, si s es mayor que si s es menor que a menos s sería positivo, pues entonces esa integral no tendría sentido. Por supuesto, para a igual a s tampoco, porque estaríamos dividiendo por 0, ¿vale? Por lo tanto, fijaros que la transformada de Laplace de la función elevado a t es 1 partido s menos a, es sencilla de calcular, y esto tiene sentido solamente para s mayores que a, ¿vale? Fijaros que la función transformada existe para s menor que a, pero digamos que no tiene sentido como transformada, ¿vale? No tendría sentido como su transformada. Así que ahí tendríamos una función simplemente válida para los valores mayores que a aquello de. De hecho, fijaros que esto de alguna forma me está diciendo hasta dónde podemos llegar con las funciones. Fijaros que e elevado a t, si a es una constante positiva, por ejemplo, es una función que tiene bastante crecimiento, es una exponencial. Las funciones exponenciales son muy grandes. Aún así, no hay mucho problema en calcular su transformada. Es decir, aunque sea una función muy grande, el hecho de que aparezca aquí una exponencial negativa, digamos que la amortigua. Y precisamente la amortigua hasta los niveles del propio parámetro a. ¿De acuerdo? Hasta los niveles del propio parámetro a. Entonces, bueno, vamos a ver un resultado que me dice exactamente con qué tipo de funciones voy a poder jugar, y esa función pues aparece ahí de forma, digamos, natural. Voy a introducir una definición doble realmente, voy a definir un par de cosas sobre una función. Se dice que una función f definida en intervalo 0 e infinito en R, la defino solo entre 0 e infinito porque como la transformada la voy a considerar solamente como la integral entre 0 e infinito, lo que la función haga fuera del 0 infinito me da exactamente igual, así que me basta con trabajar con una función en el intervalo positivo, ¿vale? Bueno, pues si esta función es continua por secciones, esto es un concepto muy sencillo, continua por secciones si f tiene a lo más un número finito de discontinuidades en cualquier intervalo de la forma 0a o 0b con b positivo, ¿vale? Perdón, discontinuidades de salto. ¿Vale? O sea, una función se dice continua por secciones, es una especie como de continuidad a trozos, ¿vale? Una función es continua por secciones, como cuando más o menos una función que es continua a trozos, pero es un poquito más específico. Las discontinuidades tienen que ser de salto. ¿Qué significa una discontinuidad de salto? Significa que tienen que existir los límites a izquierda y a derecha. ¿Vale? Es decir, que puede ser discontinua, pero los límites tienen que existir a izquierda y a derecha, porque si no existiera uno de esos dos límites, significaría que la función sería infinito, ¿de acuerdo? Y eso no nos vale. En este caso, las discontinuidades de salto son simplemente que la función salta de valores, pero no se va a infinito. Dicho de otra forma, no tiene asíntotas verticales, ¿vale? Es lo que eso significa. Y necesito que tenga un número finito en un intervalo finito, ¿vale? O sea, podría tener infinitas discontinuidades, pero cuando uno acota el intervalo, hay nada más que aparecen un número finito de discontinuidades. Es decir, digamos de algún modo, las discontinuidades no se pueden acumular en un intervalo finito, no puede haber infinitas, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay muchas funciones de este estilo, son funciones, digamos, relativamente simples, pero
tenemos que evitar eso, el tema de que haya asíntotas verticales. Esencialmente esa, digamos, sería la única pega. Entonces eso se llama una función continua por secciones. Y también se dice que una función tiene crecimiento exponencial si existen unas constantes K y una constante A, tales que la función está acotada por una exponencial de ese estilo para x mayor o igual que 0. ¿Vale? En este caso, por supuesto, el A tiene sentido que sea positiva, o si fuera negativo sería muy exigente, pero una función con crecimiento exponencial se supone que esta exponencial es positiva. Básicamente lo que significa, si uno las dibujara, solamente me interesa lo que pasa en la parte positiva del x, si uno dibuja la función exponencial, k por la exponencial, que sería una función creciente así, y dibuja la negativa también, ¿vale? Pues cualquier función que se queda entre medias, si puede ser una función que haga cosas así, que crezca mucho, pero que no se escape de las exponenciales, ¿de acuerdo? O sea que una función con crecimiento exponencial es una función que no se escapa de las exponenciales. ¿Qué función no tiene crecimiento exponencial? Pues por ejemplo, e elevado a x al cuadrado. Esa función no tiene crecimiento exponencial. Esa no hay forma de acotarla por una exponencial. Esta crece todavía más rápido que una exponencial, ¿de acuerdo? Así que este ejemplo no es... ¿Vale? Bueno, pues fijaros, si uno calculara la transformada de Laplace, de una función de este estilo con crecimiento exponencial, lógicamente estarías calculando la integral de e elevado a menos st por f entre 0 e infinito, y ya sabemos que esta sí que está acotada, ¿de acuerdo? Esa sí que existe, por lo tanto, si esta aquí existe y es más grande, pues esta también va a existir. O dicho de otra forma, lo podemos enunciar como resultado. Estas funciones continuas por secciones y con crecimiento exponencial tienen transformada de Laplace. O sea que si f es continua por secciones y tiene crecimiento exponencial, pues entonces lo que ocurre es que la integral entre 0 e infinito de e elevado a menos st por f de t converge absolutamente para todo s que sea más grande que el a, donde a es la cota de la definición del crecimiento exponencial. ¿Vale? O sea, aseguramos que esa integral es convergente para valores de s mayores que un cierto a, y ese a es precisamente el que nos acote el crecimiento exponencial, ¿eh? Y por tanto, esto implica que existe la transformada de Laplace de f en ese intervalo d, ¿vale? Para s mayores que SA. Daos cuenta que, bueno, pues estos son funciones enormemente grandes, si las permitimos, son funciones muy grandes. Una función que esté acotada simplemente por una constante, el a sería 0, así que existiría para todos los s positivos, por ejemplo, sin ningún problema, ¿vale? Y hay un detalle también curioso, fijaros que como esencialmente esto a qué se debe, a que cuando uno calcule esa integral, que sería el valor absoluto del integrando para ver la convergencia absoluta, recuerda, la convergencia absoluta significa que en valor absoluto converge, ¿vale? Bueno, pues esto estaría acotado por una constante por e elevado a menos st y por e elevado a t, debido a la acotación exponencial, debido al crecimiento exponencial, ¿vale? Y esto hemos visto que es k partido por s menos a, ¿vale? Que es lo que hemos calculado hace un momento, para s mayor que a, que es donde lo estamos haciendo. Y fijaros que en particular lo que significa es que cuando s se va a infinito, fijaros que esto en particular significa que
cuando S se va a infinito, la transformada de Laplace va a ir a 0. ¿Vale? Cuando S se va a infinito, esta integral está acotada. Por supuesto, la nuestra es más pequeña que esta, ¿vale? Porque esta es la valor absoluto. Cuando S se va a infinito, eso se va a 0. ¿De acuerdo? O sea que las transformadas son siempre funciones que en el infinito se tienen que ir a 0. Esto de alguna forma nos dice que no cualquier función va a ser la transformada de alguien. ¿De acuerdo? Solamente deberían ser funciones que verifiquen eso, pero ojo, no todas. Pero es algo obligatorio, así que no puede ser que intentemos transformar o que transformemos una función y nos salga algo que no se vaya a 0 en el infinito. Es una propiedad que luego usaremos en algún momento concreto. ¿Vale? Bueno, pues ya sabemos esencialmente que podemos transformar todo lo medianamente decente, digamos, o sea, funciones con crecimiento limitado, pero por una exponencial, es decir, eso no es limitar gran cosa, son funciones que pueden ser todo lo grande que queramos, y que un poco el límite un poco lo está dando precisamente la exponencial de elevado a t. Por debajo de eso vamos a poder transformar muchas funciones. Y ahora vamos a una serie de propiedades que, bueno, pues son sencillas de probar. Las vamos a ver todas una detrás de otra. ¿Hay que aprenderse de memoria? Pues hombre, esto es lo de siempre, no hay que aprenderse de memoria. Uno tiene los apuntes, los puede revisar y en el examen, si hace falta, daré un formulario para tenerlas todas claras. Pero en la práctica, si uno las quiere usar, las tiene que tener en la cabeza, lógicamente. No podemos estar siempre tirando de apuntes para nada, para todo. Entonces, algunas son muy sencillas. Otras, pues, uno más o menos sabe lo que hay y si no se acuerda exactamente de la propiedad, pues la mira y ya está, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar con las más básicas. La primera es que la transformada es lineal, en el sentido de que si yo lo que tengo es una combinación lineal de funciones, lo típico de una constante por una función más otra constante por otra función, donde por supuesto aquí voy a entender que alfa y beta son reales y f y g tienen transformada. Voy a suponer que esas funciones pues tienen las propiedades que hagan que tenga transformada, por ejemplo, que sean de crecimiento exponencial y sean continuas por secciones. Bueno, pues automáticamente esto es muy sencillo de ver. Esto es la combinación lineal de las transformadas, o lo que es lo mismo, la transformada es una operación lineal. ¿Por qué? Pues porque básicamente es una integral y las integrales son lineales, es decir, esto es más largo de escribir que otra cosa. Fijaros que ¿qué sería la transformada de alfa f más beta por g? Pues sería la integral entre 0 e infinito de menos s por t, alfa por f de t más beta por g de t. Y lógicamente, como tengo esa combinación lineal dentro de una integral, no tengo más que separar, multiplicar, sacar constante. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar alfa por la integral de elevado a menos st por f más beta por la integral de elevado a menos st por g. Y eso lógicamente es alfa por la transformada de f más beta por la transformada de g, o sea que es totalmente trivial esa primera propiedad de linealidad de la transformada. ¿Vale? La segunda propiedad es posiblemente la propiedad fundamental que vamos a usar luego cuando vayamos a resolver ecuaciones diferenciales, y es ¿qué hace la transformada con la derivada de una función? ¿Vale? Si transformo la derivada, bueno, pues si transformo la derivada, el resultado es el siguiente: aparece s por la transformada de f menos el valor de la función en el 0. ¿Vale? Y esto es una propiedad muy interesante porque fijaros que estoy eliminando la derivación a la hora de transformar. O sea, cuando yo transformo una derivada, lo que aparece no tiene nada que ver con derivadas. Aparece la transformada de la función original, pero amortigua, hace desaparecer la operación de derivación. ¿De acuerdo? La transformación de la derivación la convierte esencialmente en un producto de una variable s por la transformada de la f. ¿Qué va a pasar cuando cojamos una ecuación? Pues cuando cojamos una ecuación lineal, como es lineal, podemos transformar término a término, las derivadas van a desaparecer.
y se va a transformar en una ecuación en la que no hay derivadas. Tendré funciones, pero no derivadas. Así que paso de una ecuación en derivadas a una ecuación funcional, simplemente algebraica. Esa va a ser un poco la idea. Vamos a probar esto, que también es sencillo, es simplemente una integración por partes. Entonces, bueno, pues fijaros, ¿cómo es la transformada de la derivada de una función? Por definición será la integral entre 0 e infinito de elevado a menos st por la f' de t, que es lo que estoy transformando. Y ahora aquí voy a hacer la integración por partes, voy a llamar u a elevado a menos st, y al diferencial de v le voy a llamar f' de t. Diferencial de t, de manera que du es menos s elevado a menos st, estoy integrando en t, ¿vale? Y v será simplemente f, que es la integral de f', la primitiva, ¿vale? Entonces, según la fórmula de integración por partes, esto vale u por v, f de t por elevado a menos st entre 0 e infinito, menos v por diferencial de u entre 0 e infinito integral, es decir, quedaría menos s elevado a menos st por f. ¿Vale? Es bastante simple, ¿no? Y ahora fijaros, cuando t tiende a infinito, que es donde tenemos que evaluar ahí esa f de t por elevado a menos st, pues eso tiene que ser 0 en el infinito. ¿Por qué? Bueno, pues porque estoy suponiendo que existe la transformada de f, y claro, fijaros, la transformada de f, ¿qué es? La transformada de f es la integral de esa función. Si esta integral existe, ¿vale? Obligatoriamente el integrando se tiene que ir a 0 en el infinito, porque si no se fuera a 0 en el infinito, estaríamos integrando una función que no es nula en el infinito y entonces tendría integral. ¿De acuerdo? O sea, estaría infinito la integral. O sea que obligatoriamente esto se tiene que ir a 0 en el infinito. Así que en el infinito aquí se va a 0. Y en el 0, pues elevado a 0 es 1 y aquí aparecería f de 0 con signo menos porque es el límite de abajo, o sea que aparecería menos f en 0. Y aquí este menos y este menos se van, esto sería un más, la s sale fuera porque no está integrando, estamos integrando en t y aparece la transformada de f, o sea que queda más s, la transformada de f, que es la fórmula aquella, s de l de f menos f en 0. ¿Vale? ¿Sí? Ok. Bueno, pues lo bueno de esta propiedad es que se puede extender a cualquier orden de derivación. ¿Vale? De hecho, la transformada de la derivada de orden n de orden n aparece del siguiente modo. Aparece s elevado a n por la transformada de f menos s elevado a n menos 1 por f en 0 menos s elevado a n menos 2 por f' en 0 menos, etcétera, s elevado a 1 por f n menos 2 menos f n menos 1 en 0. A ver si no me equivoco con la fórmula. No, esa es, ¿vale? O sea que, fijaros que la transformada de una derivada de orden n cualquiera es una especie de polinomio, ¿vale? Un polinomio en S, donde en el primer coeficiente de s elevado a n aparece la transformada de f y el resto son valores de la función en el 0 y de sus derivadas en el 0, verificando si hay una especie como de equilibrio entre el exponente y el orden de derivación. ¿De acuerdo? Entre el exponente y el orden de derivación. El exponente n-1 es derivada primera, el exponente de n-2 es derivada... exponente de n-1 es derivada de orden 0, exponente de n-2 es derivada de orden 1 y el exponente de orden 0 es derivada de orden n-1, ¿vale? Lo vamos a probar porque es muy sencillo, lo voy a probar por inducción porque basándome en la primera propiedad es extenderla, ¿vale? Fijaros cómo sería la derivada segunda. La derivada segunda es la derivada de la derivada, o sea que esto es la transformada de f' en S, ¿vale?
Y ahora, según la fórmula que he probado en el apartado 2, ¿vale? ¿Cómo es la transformada de una derivada? La transformada de una derivada es S por la transformada de la función menos la función en cero. Pero claro, mi función ahora es f'. ¿Vale? ¿Sí? ¿Veis eso? Ese es el único truco a aplicar. Y ahora, ¿quién es la transformada de f' otra vez? Pues la transformada de f' otra vez será S por la transformada de f menos f en cero más lo que hay por ahí también, arrastrando. Y ahora simplemente esto es s cuadrado por la transformada de f menos s por f en cero menos f' en cero, que corresponde a la fórmula para n igual a 2. ¿Vale? Para derivada segunda tendríamos s cuadrado por la transformada menos s por f, y para n igual a 2 aquí aparecería simplemente f', que es lo que tenemos allí. ¿Vale? Es exactamente esa fórmula. Y ahora la voy a probar típicamente por inducción. Recordad cómo se hacen las cosas por inducción. Uno supone que el caso n es cierto y lo prueba para n más 1. En este caso voy a suponer que el caso n menos 1 es cierto y lo voy a probar para el n. Es decir, ¿qué voy a suponer? Pues voy a suponer que esta fórmula funciona para n menos 1 y lo voy a probar para n. ¿Vale? Voy a suponer que esa fórmula es cierta si aquí, en lugar de poner n, ponéis n menos 1. En la fórmula. Estoy suponiendo el caso, lo que es la hipótesis clásica de inducción. ¿Vale? Lo hemos probado en el primer caso. Vamos a probarlo. Entonces, ¿cómo calculo la transformada de la derivada de orden n? Pues dándome cuenta que la transformada de la derivada de orden n es la transformada de la derivada primera de la derivada n menos 1. O sea que esto sería la transformada de la fn menos 1 prima. ¿Vale? La derivada de orden n es la derivada de la derivada de orden n menos 1. Según la fórmula 2, que es la que estoy aplicando en definitiva, que es la única que es necesaria aplicar, esto es s por la transformada de la función, que en este caso mi función es la derivada de orden n menos 1, menos la función evaluada en 0. ¿Sí? ¿Está ahí claro eso? O sea, la derivada de orden n menos 1 derivado, pues la fórmula para la derivada es simplemente s por la transformada de la función menos el valor de la función en 0. Lo que pasa es que en este caso la función es la n menos 1. Y ahora aplicamos la hipótesis de inducción, es decir, supongo que esto tiene como fórmula esto para n menos 1. Es decir, donde ponga n, pongo n menos 1. Es decir, va a quedar la s que tengo multiplicando delante y la transformada de la derivada de orden n menos 1 es, según la hipótesis de inducción, sería Sn menos 1 transformada de f menos Sn menos 2 por f en 0 menos Sn menos 3, bueno, ya no voy a poner más. Lo último sería Sfn menos 3, ¿vale? Menos Sfn menos 1, perdón, no he escrito mal. Aquí sería n menos 1, n menos 3 y Fn menos 2. ¿Vale? Esa sería la hipótesis de inducción. Y luego tengo el Fn menos 1 colgando aquí. ¿Vale? Bueno, pues si multiplicáis ese paréntesis por la s, queda s elevado a n por la transformada, s elevado a n menos 1 por f en 0, etcétera. Aquí al fondo quedaría s por f n menos 2 en 0, que es lo mismo que aquí, y el último que se queda colgando, f en n menos 1 en 0. O sea que sale exactamente la fórmula. O sea que la clave es esta, y luego la aplicamos el número de veces que sea necesario para cualquier orden de derivación. ¿Vale? Entonces fijaros cómo efectivamente la derivación, da igual el orden, desaparece. Se transforma en polinomios en S, esencialmente. ¿Vale? Desaparece la derivación. Esta va a ser sin duda alguna la propiedad que más vamos a usar cuando resolvamos ecuaciones diferenciales.
La siguiente es la transformada de funciones periódicas. Esta sería la tercera, bueno, es la cuarta. Si tengo una función periódica de periodo t, pues su transformada aparece del siguiente modo. ¿Vale? Aparece como la integral en un solo periodo de, pues el integrando típico de la transformada multiplicada por esa función que aparece ahí, que es 1 partido 1 menos la exponencial elevada a menos st. Y bueno, esto sí que es un ejercicio simplemente de hacer la integral y ver que efectivamente sale eso. Y luego la usaremos en su momento, pues por ejemplo, para calcular la transformada de alguna función periódica como el seno o el coseno, también se puede hacer así, ¿vale? Entonces, ¿cómo hago esto? Bueno, pues la transformada de f, si es periódica, va a ser la integral entre 0 e infinito de elevado a menos st por f de t. Y como la función es periódica, recordad, una función periódica es una función que se repite en este caso, en todo intervalo t. Entonces, como estoy haciendo integrales, y la integral es la evaluación del área, digamos, de la curva, pues voy a romper la integral entre 0 e infinito en periodos de t. ¿De acuerdo? Entonces esto será la integral entre 0 y t, más la integral entre t y 2t, más la integral entre 2t y 3t, etcétera. Lo voy a escribir todo como una suma de la integral entre nt y n más 1t de eso. ¿Vale? O sea que estoy rompiendo el intervalo 0 e infinito en trozos de periodo t. ¿De acuerdo? En trozos de periodo t. Y ahora en esas integrales voy a aplicar un cambio de variable, esencialmente para llevármelas a un único periodo. Entonces el cambio que voy a hacer va a ser el siguiente. Voy a cambiar x más nt por t, o t igual a x más nt. ¿Vale? O sea que el diferencial de x es el diferencial de t, la t mayúscula por supuesto es el periodo, y fijaros, para t igual a nt mayúscula, x es 0, los límites de integración cambiarían por 0, y para t igual a n más 1 por t mayúscula, x va a ser t mayúscula. ¿Vale? Es sencillo de ver. Por lo tanto, esta integral queda como la suma de la integral entre 0 y t mayúscula elevado a menos s por t minúscula, que es x más nt, y f de x más nt, diferencial de x. El diferencial de t y el diferencial de x son iguales. ¿Vale? Bueno, pues esta exponencial, el menos sx lo tengo que dejar dentro, porque estoy integrando en x, pero el menos snt lo voy a alargar fuera. ¿Vale? Ahí me quedaría entonces elevado a menos sx dentro, y observar que la función es periódica, ¿vale? Entonces, f en x más nt, como n es un número natural, esto es x más un periodo natural, es decir, f de x es igual a f de x más t, o f de x más 2t, o f de x más 3t, o f de x más nt, o sea que esto es f de x, por ser periódica, ¿vale? Por lo tanto, esto es f de x, ¿vale? Y esa fórmula prácticamente es la que tengo, porque fijaros que la integral ya no depende de n, esto es fijo, independiente de n, y lo otro lo puedo ver como una serie geométrica, en concreto la voy a escribir así, de e elevado a menos st elevado a n. Voy a cambiar aquí ya la variable de integración para que se parezca a la fórmula que busco. Da lo mismo integrarlo en x que integrarlo en t. Y eso es una serie geométrica de razón elevado a menos st. Sabemos que la suma de eso es 1 partido 1 menos elevado a menos st por la integral.
Y esa es la fórmula que teníamos ahí, ¿vale? Bueno, es un simple ejercicio de manipulación de integración un poco. Bueno, pues se van a dar en algún caso, así que pues lo hemos visto ahí. Ok, bueno, pues así sabemos que cuando tenemos una función periódica en realidad no hay que integrarla nada más que en un periodo y modificarla por una pequeña rectificación que aparece ahí. Luego lo usaremos, ya digo, para hacer la integral la transformada del seno. Y vamos a ir viendo propiedades. Esa era la 4. La 5 es una propiedad quizá un poco extraña al principio, pero muy útil luego. Y además, tal y como está enunciada, puede llegar un poco a confusión, pero precisamente esa notación es útil para no confundirse. Recordar que esta F mayúscula es otra forma de llamar a la transformada de la F. ¿Vale? Usamos normalmente esa asociación entre la minúscula y la mayúscula. Yo tengo una función f minúscula, esa transformada es la f mayúscula o la L de f. En este caso, pues lo que dice esa propiedad es que si yo transformo la función e elevado a t por f, ¿vale? E elevado a t por f, pues lo que me aparece es una traslación en la transformada de f. ¿Vale? Una traslación en la transformada de f. Y bueno, esta es totalmente trivial de probar porque efectivamente esto es por definición la integral de elevado a menos st elevado a t por f, que no es más que la integral de elevado a menos s menos at por f. ¿Vale? Y efectivamente eso es la transformada de f escrita en s menos a. ¿Vale? Esta será muy útil luego para transformar cierto tipo de funciones, ¿vale? Más que por la transformada, esta va a ser muy útil para invertirlas, para encontrar la transformada inversa. Y casi en la misma línea disponemos de la transformada de una función escalada, es decir, en lugar de transformar f de t, voy a transformar f de at y lo voy a relacionar con la transformada de f, voy a usar la misma notación, entonces esto vale 1 partido por a de la transformada de f en s partido por a. ¿Vale? Esta sí que requiere un pequeño cambio de variable, pero tampoco tiene mucho misterio. Esto es la integral de e elevado a menos st por f en at, por definición. Y ahora voy a cambiar at por x. ¿Vale? Llamo x a at, el diferencial de x será a por el diferencial de t. Para t igual a 0, x vale 0. Y para t igual a infinito, x también vale infinito. Así que esto realmente es la integral entre 0 e infinito de e elevado a menos s por t, que es x partido por a. ¿Vale? Por f de x por el diferencial de t, que es 1 partido por a diferencial de x. ¿Vale? Y esto pues es realmente 1 partido por a, la integral de e elevado a menos s partido por a por x, f de x, diferencial de x, que es justamente pues 1 partido por a por la transformada de f partido por a, de s partido por a. ¿Vale? Bueno, también esa será útil más que para transformar directamente, para invertir, aunque esta se usa en ambos casos.
Bueno, pues esas son las de escala. ¿Esta es cuál es? Esta era el 6, el 7. Esta es también bastante curiosa y bastante útil. Y es que la transformada de menos t por f, o sea, si tengo una función f, conozco su transformada que sería f mayúscula, pues la transformada de menos t por f es la derivada de la transformada de f. ¿Vale? La derivada de la transformada de f. Entonces, fijaros, la transformada de f sería, esta f es la integral entre 0 e infinito de elevado a menos st f de t. ¿Vale? Si yo calculo su derivada, f' de s, que va a ser la derivada con respecto a s de esta integral. Bueno, aquí habría que tener un poco de cuidado con el tema de rigor, es decir, habría que probar que efectivamente esa integral es derivable. Es una integral impropia que depende de la s, pero bueno, se puede hacer, gracias al crecimiento exponencial se puede acotar y se puede derivar. ¿Y cómo se deriva una función integral en la que la variable de derivación está en el integrando? Pues simplemente derivando el integrando, o sea, esto es la integral de la derivada con respecto a s del integrando. ¿Vale? Recordad que en las integrales pueden aparecer las variables o en los límites de integración o en el integrando, y las derivadas son distintas. Entonces, en este caso, derivaríamos aquí dentro con respecto a s, o sea, la f es constante, así que esto quedaría menos t elevado a menos st por f de t. ¿Vale? Y esto es precisamente la transformada de la función menos t f de t. ¿Vale? Así que efectivamente se tiene eso. Esto también es útil porque para calcular este tipo de transformadas, de funciones, si yo conozco la transformada de f, multiplicando por t tengo una nueva función, su transformada es simplemente la derivada de la transformada de f. ¿Vale? También la usaremos bastante. Y de hecho esta se puede llevar más allá. Se tiene este resultado. La transformada de t elevado a n por f de t, con una pequeña rectificación de signo, que depende de la paridad del orden del n, esto es la derivada de orden n de f. O sea que cada vez que metemos una t en una función, lo que hacemos a la hora de transformar es meter una derivada, un orden de derivación en la transformada de la función a la que le estamos metiendo el t. ¿Vale? Y también se puede probar exactamente igual por inducción para n igual a 2, ¿vale? Voy a hacer para n igual a 2, que es muy sencillito. Para n igual a 2, la transformada de t cuadrado por f de t lo voy a escribir como la transformada de t por t f de t, ¿vale? Para poder tener aquí, para poder usar esta fórmula necesito un signo menos, así que como la transformada es lineal, yo voy a meter un signo menos aquí y lo voy a compensar con otro signo menos fuera. ¿Vale? Y entonces fijaros, esto es el menos, que se va a ir arrastrando, la transformada de t por algo. ¿Vale? Eso es la derivada de la transformada de este algo. ¿Vale? Eso va a ser la derivada de la transformada de tf de t. ¿Cierto? ¿Sí o no? Veo caras de escepticismo, pero es simplemente jugar con eso. Tengo t cuadrado, lo escribo como t por t, me meto un signo menos para acortarlo y entonces aplico esta fórmula. ¿Esta fórmula qué dice? Que la transformada de t por f, con un signo menos, es la derivada de la transformada de f. Bueno, pues aquí lo que tengo es eso, la transformada de t por algo es la derivada de la transformada del algo. ¿Vale? Y ahora L de t f de t a su vez, ya sabemos lo que es, voy a volver a cargar el signo menos dentro. ¿Vale? Por lo tanto lo que me queda es justamente esta fórmula, que sería f' en s.
derivado en la f segunda. ¿Sí? Yo os recomiendo que lo intentéis para inducción, es decir, hacer lo mismo que hicimos antes para pasar del n-1 al n, que sencillamente vuelve a ser escribir t elevado a n como t por t elevado a n-1 por f, aplicáis la fórmula y ya sale. Es inmediato, el único tema es el detalle del signo y nada más, no tiene más. ¿Vale? Y termino con una más, y ya esta es la última. Esa es la 8, la 9. Ahí está. Esto es la integral entre 0 y t. A ver, f de x. ¿Vale? La transformada de una integral donde, bueno, de una función primitiva realmente, ¿de acuerdo? En este caso estaríamos hablando de la primitiva de la f minúscula. Esto es la transformada de s, la transformada de f partido por s. ¿Vale? Y esta, pues fijaros, si llamáis a g de t a la primitiva, entonces g' es la f. ¿Vale? G' es la f. De manera que, y g de 0, si os fijáis, es 0, porque sería integral entre 0 y 0. Y ahora lo que voy a hacer es transformar una derivada. Entonces, ¿cómo es la derivada de la g'? De la g', a ver, ¿lo digo bien? No, ¿cómo es la transformada de la f? ¿Vale? La transformada de la f es la transformada de la g', ¿vale? Porque f es lo mismo que g'. Y ahora aplico la propiedad 2, que decía que la transformada de la g' era s transformada de g menos g en 0. ¿Vale? Y ese L de g en realidad no es más que s, g en la integral, o sea, esto es la transformada de la integral entre 0 y t de f de x de x. G en 0 hemos dicho que vale 0, así que esto vale la L de f, que es la f. Y de ahí efectivamente pues entonces aparece que L de la integral es la f de s partido por s. O sea que podemos transformar primitivas también a partir de las transformadas de la integral. Bueno, pues todas estas propiedades las vamos a ir usando para poder calcular ciertas transformadas y, bueno, pues iremos calculando transformadas unas a partir de otras esencialmente. Os insisto, no es necesario aprendérselas de memoria, pero sí hay que saberlas, por lo tanto, al fin de cuentas es una cuestión de uso. Si las usamos nos las terminamos aprendiendo, pero si uno no se acuerda específicamente de si ahí iba un menos o no iba, o era una t o era no sé cuánto, pues es algo que para eso están las fórmulas y los apuntes, ¿vale? Es el tipo de cosa que no es necesario aprenderse, pero que el uso lo requiere.